muchísimas gracias por estar aquí, por darnos esta oportunidad de presentarnos. Bueno, yo les voy a hablar específicamente de un caso clínico que tuvimos en la clínica, y así como generalidades sobre la ruptura total del tendón de Aquiles. El paciente es un paciente masculino de 68 años que llegó a la clínica después de jugar fútbol. Estaba jugando el viernes por la noche y de pronto escuchó un chasquido muy fuerte en su tendón, con muchísimo dolor. El carro era automático, entonces manejó hasta su casa y el sábado de la mañana se fue a la clínica. Ahí lo atendieron y ni siquiera hubo necesidad de hacerle terapia física, pues lo que definitivamente era para enviarse a cirugía. Entonces, él es un paciente postoperatorio de cirugía, ruptura total, completa del tendón de Aquiles, con 6 meses de yeso de inmovilización completa en su miembro inferior izquierdo. El tendón de Aquiles, bueno, es la extensión tendinosa de los músculos gastrocnemio y sóleo. Es el tendón más fuerte y más largo del cuerpo, mide aproximadamente unos 15 centímetros, y se inserta en la parte de atrás del calcáneo, del talón. Es un tendón que es biarticular, ya que une la rodilla con el tobillo. Y bueno, es el más fuerte, ¿verdad? El más largo, es como difícil de que haya una ruptura. Sin embargo, es la tercera ruptura tendinosa que tenemos. Voy a hablarles un poquito de su mitología y su nombre, ya que muchas personas confunden el talón de Aquiles con el tendón de Aquiles. El talón de Aquiles lo vamos a dejar más a la mitología. Aquiles era el guerrero más importante de Troya, y su madre Tetis quería inmunizarlo, entonces lo metió en el río, que era la fuente de la inmunidad, lo metió por su talón. Entonces este guerrero fue a visitar un adivino que dijo que él definitivamente tenía que estar en la tierra. Se vistió de mujer por 2 años, y cuando Apolo llegó a venderle una armadura, fue la única mujer que estaba interesada en comprar una armadura. Entonces ahí lo descubrieron y Apolo lo terminó hiriendo en el tendón con una flecha envenenada. Entonces de ahí la mitología de hablar del talón de Aquiles o el tendón de Aquiles. Lo que yo les voy a hablar es del tendón de Aquiles. Como forma general, vamos a recordar la anatomía del tobillo, que está constituida por 3 huesos: el peroneo, que lo tenemos por la parte lateral externa, la tibia y el astrálago. Eso dentro de el tobillo en sí. Ya cuando hablamos de la anatomía del pie, entonces sí podemos mencionar el calcáneo, el escafoide, las cuñas, los metatarsos y las falanges. Los movimientos del tobillo, solamente como modo de resumen, ¿verdad? Cuando hacemos hacia afuera es una erección, hacia adentro una inversión. Hay una flexión dorsal, llevando las puntas como hacia el piso. Flexión plantar y flexión dorsal hacia adelante. Los músculos, tenemos los inversores del pie. El más importante ahí es el tibial anterior, los eversores del pie, que son los peroneos, los flexores plantares y los flexores dorsales. Dentro de los músculos intrínsecos del pie, ahí sí ya tenemos los que hacen flexión, extensión, abducción y aducción, ya mismo dentro del pie. Y los ligamentos, que son los que nos va a dar la estabilidad en el tobillo, tenemos en la parte externa, que van desde el malleolo externo, y los de la parte interna, y también el que une el peroneo con la tibia. Dentro del ligamento lateral externo podemos dividirlo en 3 fascículos. Normalmente cuando hay un esguince de tobillo, el que más se lesiona es el peroneo astragalino anterior. Su inervación, tenemos por la parte de atrás el nervio ciático y sus ramificaciones, y por la parte de adelante tenemos el nervio femoral.
dentro de los dermatomas, que es lo que nos va a dar la inervación en la piel, partiendo de una raíz nerviosa dorsal de la médula espinal, tenemos la raíz nerviosa de L5 y de L4. Y dentro de su vascularización, la más importante es la arteria tibial posterior y la arteria peronea fibular. Entonces vamos a hablar ya directamente sobre los tendones. Bueno, los tendones son, su misión, su trabajo en los tendones es transmitir la fuerza, unir la fuerza del músculo hacia el hueso. Ellos están cubiertos por un tejido fibroso que se llaman vainas tendinosas, vainas fibrosas. Y estas vainas fibrosas lo que hacen es que nos permiten la estabilidad, la posición correcta en el tobillo. Dentro de estas vainas fibrosas tenemos las vainas serosas, que están constituidas por una membrana fina, y dentro de ellas tenemos el líquido seroso, lo que llamamos la synovia, y es para lubricar este tendón. Entonces, cuando hablamos de lesiones de tendón, podemos hablar de lesiones tanto agudas como lesiones crónicas. Dentro de las lesiones agudas mencionamos lo que son las rupturas totales, las rupturas parciales, y ya cuando hablamos de rupturas crónicas podemos hablar más de una tendinopatía, que es una inflamación en el tendón. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una inflamación y no paramos de hacer ejercicio? Seguimos constantemente, hay impacto. Lo que puede llegar a producirse son unas micro rupturas intratendinosas, que eso eventualmente podría llevarnos a una ruptura total de su tendón. Estas micro rupturas lo que van a ir formando se va a ir como cicatrizando, formando unos nódulos. Entonces eso es lo que después, con su tiempo, puede llegar a generar la ruptura. Así como forma de repaso, recordando los signos de Celso, que son los signos de la inflamación: cuando tenemos dolor, cuando tenemos tumefacción, cuando tenemos impotencia funcional, que no podemos realizar el movimiento, ¿verdad? Que no podemos realizarlo. Hay aumento de calor local y hay una coloración, por lo general, roja o hay, sí, bueno, dentro de lo que es la ruptura parcial y total, es difícil diferenciar si una ruptura es parcial, ya que lo único que la diferencia es si se rompió en todo el espesor del tendón o bien si fue solamente unas fibras, pero eventualmente una ruptura parcial siempre nos va a llevar a una ruptura total. Entonces existen dos teorías: la teoría degenerativa, que es cuando hay disminución del colágeno o alteraciones vasculares, o bien está la teoría mecánica, que es propiamente cuando existe un trauma o un microtrauma, ya sea por estrés o por sobrecarga. Entonces, como dije anteriormente, se dice que cuando tenemos una ruptura sin daño degenerativo es porque ha habido microrupturas fibrilares que tal vez se dieron por algún esfuerzo o por alguna sobrecarga. Entonces, bueno, vamos a hablar de las causas. ¿Alguien sabe cuál podría ser la causa más común de ruptura del tendón de Aquiles aquí? No se les ocurre. Bueno, lo principal son los traumatismos o microtraumatismos. Entonces, ¿por qué se puede dar esto? Por un entrenamiento mal realizado, por un sobreesfuerzo, por un entrenamiento, como estaba diciendo Carlos antes, en pisos tal vez muy duros o que no sean adecuados, por un calzado también inadecuado, ¿verdad? No es lo mismo usar tacos de fútbol o los tenis que se requieren para fútbol 5, o así mismo como las tenis para basquetbol o para ir a correr, ¿verdad? Entonces, dentro de las causas también tenemos la deshidratación, que es de suma importancia. Se hizo un estudio y el 80% de los pacientes
con lesión del tendón de Aquiles tenían una descompensación hídrica insuficiente. Entonces eso es bien importante para tomarlo en cuenta. Están las desviaciones de las extremidades o bien los factores biomecánicos y una musculatura poco elástica. Entonces, otras de sus causas pueden ser el sobrepeso, puede ser la gota, que es la elevación de ácido úrico en sangre, esto por exceso de proteína animal. Si los tendones están hiperlaxos, el clima también puede generar una ruptura. En los países nórdicos se han visto mayores casos en donde hay más frío que en los países de más calor, y también la edad. Dentro de su incidencia, lamentablemente en Costa Rica no hay ningún estudio que diga cuál es la incidencia sobre este tema. Sin embargo, dentro de Estados Unidos, que son por lo general los que hacen más estudios, tenemos que del 7 al 18% es que se da más esta patología, y se constituye, como dije anteriormente, la tercera ruptura tendínea más frecuente después del manguito rotador y del cuádriceps. Esto es más frecuente en hombres alrededor entre los 30 y los 50 años, y también ocurre en el deportista ocasional. ¿Qué es esto? Es el deportista que tal vez esperó toda la semana para ir el domingo a jugar fútbol. Entonces, como no hizo deporte en toda la semana, se fue con todas las ganas y en ese partido se lesionó, ¿verdad? O así como el deportista que no hace ningún entrenamiento previo y lo que hace es salir a correr 10 kilómetros en un domingo, ¿verdad? Entonces, tenemos eso como causa importante a tomarlo en cuenta. Dentro de su mecanismo de lesión, tenemos varias formas de lesionarnos este famoso tendón de Aquiles. Su causa principal es cuando hay una contracción brusca del mismo. Tenemos también los factores biomecánicos, que para esto tenemos que revisar el calzado, revisar si tal vez el pie está pronado, si el pie está plano, si más bien tal vez tiene un arco muy grande, revisar si las piernas están arqueadas. Luego tenemos descoordinación de los movimientos, ¿verdad? Una persona que al caminar se descoordina, se cae. También está la contracción más allá de sus límites de elasticidad y malos gestos repetitivos. Esto es cuando, ¿verdad?, tenemos mucho impacto. Estamos, por ejemplo, los basquetbolistas que trabajan con mucho impacto, los corredores, los futbolistas. También dentro del mecanismo de lesión se dice que para cada deporte puede haber un mecanismo de lesión diferente. Se habla mucho del esquí, como dije antes, en los países nórdicos ocurre mucho esto, y yo sé que no es nuestro caso, pero sin embargo se da por la bota del esquí que está cerrada, que provoca que haya una menor vascularización. Y la zona de lesión, el tendón tiene una zona entre los 2 y 6 centímetros por arriba de la inserción con el calcáneo que no está vascularizada. Entonces es en esta zona donde ocurre mayor la lesión. Dentro de los signos y síntomas, se escucha un chasquido. Como dijo mi paciente, es como algo que se rompe, como una pedrada que le pegan a uno. Es un dolor muy intenso, claudicación, es la mocogiar, ¿verdad? Y no se puede hacer la actividad que se quiere. En el examen médico, a la palpación, hay una discontinuidad del tendón. Lo que pasa es que si el paciente tarda mucho en llegar a la clínica, puede ser que eso ya esté hecho un hematoma, ¿verdad? Que haya una hinchazón muy grande. Entonces, que eso no se identifique tan bien. Y la praxis siempre es importante.